bendiga, hermanos. Gracias por venir a la casa del Señor. Y si traen sus Biblias, vamos a estar en la lectura de hoy en 2 de Corintios. Y vayamos al capítulo 2. Y vamos a leer de 2 de Corintios capítulo 2, del versículo 3 al versículo 11. Cuando tengan, pueden ponerse de pie. Y comenzaremos la palabra de Dios. Amén. Amén. La palabra de Dios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, que fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Oremos. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por tu grande misericordia, Señor, como hemos leído en tus palabras, en tus escrituras, que tú eres misericordioso, Señor, y grande. Gracias por permitirnos, Señor, llegar a tu casa en esta noche, Señor, en esta tarde, Señor, para recibir tu santa palabra, para regocijarnos, Señor, en tu palabra. Así también, Padre mío, vengo delante de ti pidiendo que limpies, Señor, todo mi ser, pidiendo que limpies mi mente, Señor, de todo mal pensamiento, Señor, de toda contaminación. También, Señor, todo lo que ha salido, Señor, de mi boca, lo confieso delante de ti, que no ha sido tu agrado. Así también, Padre mío, todo lo que he escuchado que no ha sido tu agrado, confieso, Padre mío, pidiendo que me limpie, Señor, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Para así, Señor, para que tu palabra, Señor, sea de edificación. Y que sea tu Santo Espíritu en esta tarde, Señor, que los ilumine y nos enseñe también de saber cuán grande eres tú y misericordioso, y poner nuestra confianza en cada momento en ti, de que nuestra fe crezca, Señor, en nuestro caminar, que estemos atentos, Padre mío, a tu palabra, que estemos atentos a tu Santo Espíritu, para que nos transforme, Señor, y nos guíe en nuestras vidas, para no caer. Todo te lo pido y te doy gracias, Señor, por los hermanos que vinieron en esta tarde, Señor. Bendice el mensaje, nos ponemos en tus manos, pido que quites toda perturbación, Señor, para que quiere perturbar este mensaje, y lo ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su asiento. Entonces aquí Pablo
está en su segunda carta respondiendo a la primera, que se habían levantado falsos, cuestionando la autoridad de su apostolado, de Pablo. Y también eso lo pueden ver en 2 Crónicas 11:3, donde habla de esos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y estaba perturbando a esta iglesia. Vemos que la iglesia de Corintios, en la primera carta, ya había problemas, como muchas iglesias cuando recién comienzan, están aprendiendo. Pero en esta segunda carta, ahora vienen las aflicciones y las tribulaciones por afuera, cuestionando la palabra de Dios. Y se estaban levantando muchos falsos, y había un problema en esta iglesia de Corintios, que hubo una necesidad no nomás de escribir otra epístola guiado por el Espíritu Santo, pero también de visitarlos a estos hermanos. Y cómo comienza la carta es muy interesante. Pablo, que comienza la carta con las aflicciones y tribulaciones que está pasando Pablo en el presente. Y vemos cómo esa carta puede consolar a alguien si está juntando las aflicciones que está sufriendo el apóstol Pablo. Y eso es lo que quiero que veamos, cómo Dios es nuestro consolador. Y ese es el título de este mensaje: Dios nuestro consolador. ¿Y qué es la importancia de tener un Dios consolador? ¿Y por qué comenzó Pablo de traer esas aflicciones que están en el presente, él viviendo? Y eso es lo que vamos a ver como creyentes en la vida que Dios nos ha dado, que no va a ser fácil, en ninguna manera. Pero algo que se va a repetir mucho aquí, y lo repite mucho Pablo, es que estaban tristes. Entonces Pablo, por medio de la guía del Espíritu Santo, nos enseña algo muy hermoso en este capítulo 1, del versículo 3 al 11. Si vemos en el versículo 4, dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y en el versículo 5 sigue igualmente, porque dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, Pablo a los Corintios les advierte que tenemos que gozarnos en las aflicciones que vienen por Cristo. Es necesario. Dice: para que abunde también la consolación de Dios. Y eso nos recuerda cuando los apóstoles estaban con el Señor Jesús y estaban tristes, porque nuestro Señor Jesús les dijo que tenía que irse, tenía que morir, que tenía que ir con el Padre. Pero el Señor Jesús les dijo que no se entristezaran, que no estuvieran tristes. ¿Y por qué razón? Que era necesario que nuestro Señor Jesús se fuera, porque iba a mandar un paracleto. Es una palabra en griega
Paracleto. Y la definición es consolador. Para que mandara el consolador. Pero algo hermoso que les dijo a los apóstoles. Y eso lo pueden ver en el capítulo Juan 14, comenzando el 15. No vamos a ir ahí. Ustedes ya lo saben, pero es muy hermoso lo que les dice nuestro Señor Jesús, que era necesario para que esté con nosotros. Dice, y estará en vosotros para siempre. Dice, no nos dejará huérfanos. ¿Qué consolación nos da Dios a cada creyente? Que nos da un consolador. Pero no nomás nos da un consolador, pero va a permanecer para siempre. Una eternidad. Entonces, el momento que recibimos a nuestro Señor Jesucristo, hemos recibido el Espíritu del Padre y del Hijo, el Consolador, el Espíritu Santo. Y es por una eternidad. Y eso es lo que le está recordando a Pablo, a los de Corintios. Que tenemos un Consolador, un Dios Consolador. Y está en nosotros para siempre. Pero vio la tristeza de esta iglesia, y eso lo podemos ver en el capítulo 2, y comenzando con el versículo 1, ahí mismo 2 Corintios, no sé si la tienen en la misma página o la página siguiente, dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Entonces, tengo 3 subtemas. La primera es consolar a otros. Y aquí Pablo determina algo muy importante para poder Dios usarnos a consolar a otros. Lo podemos ver también si están ahí en la lectura en el versículo 4, el capítulo 1, dice, el cual nos consuela en todas las tribulaciones, pero fíjense en lo que sigue, dice para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Qué hermoso que Dios nos consuela en las tribulaciones, pero también en el poder de Dios nos ayuda para consolar a otros. Y eso es lo que Pablo se aseguró, que su actitud no iba a ser como la primera vez, con tristeza, sino una actitud gozosa. Porque hay alguien que mora en nosotros, y es Dios. No podemos estar tristes. Nuestra actitud dice mucho. Si yo vengo con una actitud triste, es miércoles, somos pocos, pues qué tristeza. ¿Cómo van a estar los hermanos? Imagínense, todos estamos tristes. Pues es un miércoles y pues sabemos que ya casi son pocos los miércoles y mi actitud, estoy triste. Nuestra actitud tiene que ver mucho, donde quiera que estemos. Eso va a reflejar a los otros también. Porque dice en el versículo 2, en el capítulo 2, ahí en 2 Corintios, dice, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Y es una pregunta, sino a quien yo contristé. Fíjense la actitud. Entonces no saben lo que preguntó Pablo. ¿Cómo está nuestra actitud? Sabemos que fallamos. Sabemos que somos pecadores. Sabemos que podemos fallar un día. Pero si repetimos y venimos
con una actitud con tristeza, entonces si contristemos a todos, a los demás, qué buena pregunta que Pablo hizo. ¿Quién será bueno el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. El versículo 3 dice, y eso mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque en el versículo 4, porque por las muchas tribulaciones y angustias del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supiese cuán grande es el amor ágape que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Entonces, fíjense qué problemas nos podemos meter si venimos con una mala actitud. No nomás podemos contristar a uno, pero sino a todos. El cuerpo de Cristo no es solamente de uno, sino son muchos los miembros en el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso una actitud y cómo consolar a nuestros hermanos si vemos a uno que está decaído, triste, desanimado, porque eso es lo que trae. Eso es lo que las aflicciones, las tribulaciones van a traer. Van a querer traer tristeza o desánimo al creyente. Pero si uno está en la aflicción o en desánimo y nosotros no tenemos una relación con ese hermano, pues ese hermano de verdad no me habla, pues nuestra responsabilidad es hablar con él, animarlo. Porque si ese hermano está caído, debería que afectar a todos nosotros como un cuerpo. No nomás abandonarlo, tiene que ser como yo, no. Todos trabajamos para el Señor juntamente. Entonces hay uno que está triste, desanimado, hay que amarlo con gozo. No hacer acepción de personas. Y dice, en el versículo dice, para no exagerar, a todos vosotros nos afecta. El cuerpo de Cristo debe ser unánime, juntos. No cada uno hacer a su propia manera una cosa o otra cosa, sino lo hacemos todos juntos. Si uno llora, si está triste, todos estamos tristes. Estaba pensando y a veces nosotros traemos, no estoy hablando de las reflexiones que vienen en nuestras vidas por nuestros propios actos, problemas que nosotros traemos por sí mismos. La Biblia no está hablando de eso. Acciones que nosotros tomamos por hacer decisiones incorrectas, administrar dinero incorrecto, no obedecer a la palabra de Dios, los mete en problemas. Yo no estoy hablando de esas aflicciones, o aflicciones que vienen a veces en nuestros cuerpos, por la edad. Ahí vienen problemas. Estaba pensando cuando el lunes, por estar haciendo ejercicios, me lastimé la rodilla y la tengo toda hinchada, pero el cuerpo lo siente. Ese problema me lo causé yo, pero me hizo pensar también que así es también el cuerpo de Cristo. Cuando hay aflicción en el cuerpo de Cristo, todo el cuerpo lo va a sentir. Y ahora tengo más peso en
en otra pierna, porque en la derecha la tengo echada. Ya que caminaba chueco, ahora camino más. Pero son aflicciones que me puse por sí mismo, pero así también en el cuerpo de Cristo, cuando uno está afligido, nos va a doler a nosotros también. Y eso me lleva a Gálatas, capítulo 6, y en el versículo 1. Y a veces que nos decimos que somos espirituales, y no tiene nada malo, que ese es nuestro rol, de ser espirituales. Pero si queremos ser espirituales, en Gálatas capítulo 6 y en el versículo 1 nos dice algo muy importante. Dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y cuando dice considerándote a ti mismo, está hablando como Lucas 6:31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así haced vosotros con ellos. Eso es considerar que un día a lo mejor nosotros también vamos a caer. Pero si decimos que somos espirituales, esto restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y el versículo 2 dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se cae. Entonces, eso es lo que Dios pide de nosotros, de ayudar. Igual como esta pierna me está ayudando a la otra para poder caminar, eso es lo que Dios también pide de cada uno de nosotros. Porque un día puede suceder a nosotros también. Y no apuntar, mira, este hermano, mira, ¿cómo hace? Todo lo que yo hago, y mira todo lo que él hace. Y eso es cuando caemos en nuestras propias obras. Y no las obras que Dios preparó antemano. Porque cuando estamos murmurando y comparando obras o cosas que uno hace y el otro no hace, entonces no estamos haciendo las cosas para el Señor. Pero si lo estamos haciendo para el Señor, uno quiere hacer las cosas para que consolar a tu hermano, para ayudar a tu hermano que está caído. Si hermanos no pudo hacer una cosa, pues toma su carga, ayúdalo, para que un día, cuando él crezca espiritualmente también, no lo haga a ti, sino lo puede hacer a otro que viene atrás de él, para crecer en Cristo, juntamente. A veces queremos hacer algo para, diga, yo ya hice todo eso, ¿cuándo voy a agarrar mi recompensa? No, nuestra recompensa va a estar en el cielo, no aquí en la tierra. Eso es cuando lo estamos haciendo para el Señor. Y esa es la manera que vamos a poder consolar a nuestros hermanos. Con amor, con espíritu de mansedumbre. Si regresamos allí en el capítulo 2 de 2 Corintios, quiero que veamos el versículo 6 del capítulo 2, donde estamos. Nos quedamos en el versículo 5. Pero en el versículo 6, capítulo 2 de 2 Corintios, dice: le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, para que también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo.
Qué hermoso como Pablo lo pone, que no es por sus sentimientos, no es por si la persona me cae bien, no importa lo que hizo, sino es obediente a la palabra de Dios, es obedecer. Y eso es lo que nos mete, siempre nos mete el problema, cuando no hacemos la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es obedecer a su palabra. En el 9 dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y en que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y eso es lo importante en el 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Hay uno siempre es preparado para devorar al más débil. Pero sabemos como el Santiago dice, como un león rugiente. Y nosotros que somos espirituales, si de verdad eres espiritual y dices espiritual, entonces es para cuidar de tu hermano. Si lo ves caer, si lo miras triste, dice con amor, dame. Y no dejar ventaja a Satanás. Sabemos que los tiempos de hoy ahora están más difíciles que ahora. Y es más fácil que uno caiga, no es excusa. Pero nosotros tenemos que estar siempre alerta para nuestros hermanos, para no desanimarlos, sino animarlos, para que ellos también, Dios trabaje en sus vidas para consolar a otros también, como Dios ha usado a nosotros para consolarnos. Pero ahí vamos a la segunda tema, que es la comunión entre los hermanos. La única manera que podemos tener consuelo de Dios, ya leímos en el versículo 4, el cual nos consuela en todas, en el versículo, capítulo 1, perdón, de 2 Corintios dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ahora en el 6 y 7, ahí cambia, dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. Vamos a preguntar, pues, ¿cómo nuestra consolación tiene que ver con nuestra salvación? Pues igual como leímos en el 4. Dice, en el 6, dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. ¿Qué es lo que hace las aflicciones, las tribulaciones? Hay algo principal de todo este texto, lo que Pablo nos está enseñando, de que en nuestra salvación, en nuestra vida como creyentes, Dios nos ha puesto como servidores de Dios para trabajar para el Señor, para trabajar en la obra. Y eso es lo que es importante, o la única manera que el mundo nos va a odiar. Porque no nos va a odiar a nosotros, sino el temor en nosotros.
porque presentamos a Cristo al mundo en nosotros. Cuando estamos trabajando para el Señor, estamos anunciando a Cristo. ¿Cuántos de verdad están viviendo esa vida de aflicción, de tribulación para Cristo? ¿Cuántos de verdad en su vida cristiana pueden venir a este versículo, a esos textos y decir, sí, yo sé que es vivir para Cristo, yo sé que es esa consolación de Dios en mi salvación o en mi salvación? No que estamos tratando de hacer obras para nuestra salvación, sino Dios trabaja en nosotros para servirle a Él, para trabajar para Él. Es que el cristianismo no es de venir nomás a la iglesia y decir que somos cristianos, sino anunciar al mundo que somos cristianos, que Cristo mora en nosotros. Primeramente es nuestro testimonio. Anuncia que Cristo vive en nosotros. Y la segunda, invocar el nombre de Dios. Eso la vida de un cristiano, a veces que el mundo lo pone como si nuestra vida espiritual, vamos a ser espiritual porque la vida que tenemos es como el mundo lo ve, con dinero, estamos estables, amor, tenemos dinero, pero eso no me hace o a ninguno espiritual. Y hay muchos que creen que por no enfermarse y no tener enfermedades, eso hace a uno espiritual. No, eso no hace espiritual. Tristemente que hay alguien en mi familia que cree en eso. Apenas gané la noticia hoy que no puede, lleva ya meses que no puede controlar su presión. Y nomás dice que tenga fe y no tome pastillas. Eso no es lo que dice Dios, que eso te va a hacer espiritual. Si quiere algo sabio, pues tenga fe que la pastilla que le van a dar lo hace mejor. Ellos creen que ya uno enfermo o no tener dinero, eso no te va a hacer espiritual, eso no tener fe. Y eso es lo que Dios está hablando aquí. Y eso no nos va a traer en comunión con Dios. Si queremos ser espiritual, primeramente tenemos que tener comunión con Dios, una relación con Dios. Si no tenemos una relación con Dios, no podemos tener una comunión con nuestros hermanos. Ya vimos cómo podemos consolar a nuestros hermanos por el amor de Dios, no por nuestro amor, sino el amor ágape de Dios. Y la única manera es tener comunión con Dios. Si tenemos una comunión con Dios, vamos a tener también comunión con nuestros hermanos. Y eso es lo que dice en el versículo 7. Dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros, entonces estamos en comunión con Dios, también todos juntamente, los que están en comunión con Dios, compartimos las mismas aflicciones. Dice, sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y algo hermoso de que Pablo, en todas sus cartas vemos que siempre tenía un compañero fiel
con Él, trabajando en la batalla del Evangelio. El cuerpo de Cristo no es de uno solo, sino es de muchos miembros, acuérdense. Y algo hermoso que nos enseña a Pablo es la compañía de otros hermanos de ir juntamente a pelear la buena batalla. Quiero ver más 3 libros, no vamos a ver todas las cartas de Pablo, pero en el fin de Efesios, en el último capítulo y en el versículo 21 y 22, que va siendo Efesios 6, Pablo dice algo muy interesante. En todas sus cartas da su final con salutaciones. Pero miren lo que dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago todo os hará saber Tíquico. Dice: hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Él aseguró que sus hermanos estuvieran allí con él en esas aflicciones, pero también en el consuelo, y mandó a Tíquico para consolar a otros hermanos. ¿Cuántos de verdad estamos en esa vida que Dios preparó para nosotros? Para las tribulaciones, para las aflicciones que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, que vive para Cristo. ¿Y cuántos están preparados para ese consuelo de Dios? Filipenses, el último capítulo 4, versículo 21. Dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Estos hermanos no estaban ahí esperando el miércoles o el domingo para la iglesia, sino estos hermanos están trabajando en cada momento para la obra de Dios. Hay muchas maneras de trabajar para la obra de Dios. Y Colosenses, el último capítulo 4, versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludar a los hermanos que están en la Odisea y en Nimfas, y a la iglesia que está en su casa. Todo esto es para consolación a nuestros hermanos que están trabajando para eso. Qué hermoso. Qué consuelo. Qué consuelo Dios nos da. Es grande. Dios, y eso lo que a veces no ponemos atención a lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno. Dios mora en cada uno para vivir para Él. Dios nos ha salvado del mundo para vivir una vida nueva para Él. Entonces no es imposible que Dios nos salve para no hacer ningún cambio en nuestra vida. No que nosotros lo hayamos hecho, sino que Dios lo hace en nosotros. Estamos viendo en el éxodo de Israel, del pueblo de Israel, de Egipto, cuando lo sacó de Egipto. Su salida no era de 5 estrellas. Ellos pasaban por bastante
prueba y aflicciones antes de llegar al monte Sinaí. Pero algo hermoso que la palabra de Dios nos enseña que Moisés estaba preparado para tener tribulaciones y las aflicciones. El pueblo de Israel, ¿por qué no quería dejar Egipto? No quería dejar, como muchos en este tiempo, las cosas de Dios. Moisés también tenía hambre, Moisés también tenía sed. Ya vimos cuando Dios les dio maná, tenían hambre. Moisés tenía hambre. Cuando fueron a mar, tenían sed. Moisés tenía sed. Pero Dios no murió. Moisés no murió a Dios. El pueblo de Israel. Y eso es lo que alguien espiritual como Pablo está exhortando y consolando a iglesia de Corintios, de ser paciente. Seamos pacientes en estas tribulaciones y aflicciones que van a venir en nuestras vidas, por servir a Cristo, por vivir para Dios. Y eso es lo que comenzó en esta carta Pablo, las aflicciones que estaban viviendo en su vida presente. Todo lo que estaba sufriendo, pero todo el consuelo que estaba agarrando por medio de Dios. Y el consuelo que estaba también dando a esta iglesia de Corinto. Qué hermoso. En Filipenses, capítulo 4, si le siguen allí, en Filipenses capítulo 4, y veamos el versículo 12, y veamos de Filipenses 12 al 17, en el capítulo 4 dice la palabra de Dios: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Entonces, vivir bien o vivir mal no nos hace espiritual. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y pues dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo. ¿En qué? ¿En no sufrir? No, en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y al final dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Qué hermoso. Y a veces estamos viendo a las cosas que se ven y las cosas que no se ven. Ya sabemos que las cosas se ven, que son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces eso debería ser en nuestro amor a Dios, de dar fruto, ayudar a otros. Que nuestra recompensa está en el cielo, no aquí en la tierra. Ya quitar esas recompensas: no, es que el pastor no mira todo lo que hago y no hace lo que yo debería estar. Yo no sé qué más estoy dando ejemplo. O el maestro
Mira, yo siempre contesto y deberían darle una recompensa porque yo siempre estoy atento a la escuela dominical. ¿No? Sino de verdad vivir nuestras vidas por fe. Que las recompensas Dios las estamos aumentando en el cielo. Si no, van a llegar con un montón de, no recompensas, sino obras quemadas. No queremos vivir en las obras que Dios preparó antemano. Hebreos 6:10. En Hebreos 6:10 hablo de consuelo. En Hebreos 6:10 la palabra de Dios dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no se va a olvidar, no es injusto. Esa es la fe. No querer tenerlo al momento que nos decimos, sino por fe, saber que ya estamos aumentando más y más nuestras recompensas allá en el cielo. Pero a la vez también Dios está trabajando en nuestras vidas. No hay nada más hermoso que eso, que podemos ser consuelo a otros si dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas. Eclesiastés 4:9-10. Aquí nos da palabras muy sabias. En Eclesiastés 4:9-10. Amén. Capítulo 4, versículo 9-10 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Qué palabras sabias de Eclesiastés, de no tratar de hacer todo por sí mismo, sino unánimes en el Señor. Y llegamos al último. El consuelo de Dios hace que abunde o crezca nuestra fe. ¿En qué manera nuestra fe puede crecer en el Señor? Cuando somos consolados. En el consuelo de Dios nos acerca más a Él. En las tribulaciones, en nuestras aflicciones, nos acerca más al Señor. Y eso es lo que Dios estaba trabajando con el pueblo de Israel desde la salida de Egipto. Dios quería hacer que el pueblo de Israel se acercara por su propia voluntad al Dios vivo. Quería que dejaran todas las cosas de Egipto, igual como nosotros, que dejemos todas las cosas del mundo, pero no podían. Querían las cosas a su manera. Y eso es lo que a veces nos mete en problemas que no esperamos en el Señor. Y a veces no queremos tener esas aflicciones en nuestras vidas. Pero Dios nos salvó para prepararnos para esas aflicciones. A veces no vemos cómo lo que teníamos antes no nos ayuda para nada. Eran temporales. Y a veces se nos pega eso cuando venimos creciendo en el Señor, que cuando
trabajamos para el Señor, queremos resultados rápidos. Pero Dios no trabaja así. Dios es el que en nosotros pide que seamos obedientes y hagamos la obra de Él. Y Él es el que va a trabajar después. A veces cuando vamos a evangelizar, el Satanás quiere venir y entristecer si él ha evangelizado, sabe de qué estoy hablando. Cuando no vemos resultados. Y eso es cuando Satanás quiere atacar nuestra fe, porque por fe vamos obedientes a la palabra de Dios. Y a veces queremos resultados, ¿y qué es lo que vemos? Que nos gritan, que nos cierran la puerta, y a veces que hablamos y no nos hace caso. Parece que estamos hablando de una pared. Y el diablo quiere trabajar ahí también, para desanimarnos, para no seguir en la obra del Señor. Pero ahí es donde debemos ver lo que Dios nos enseña y cómo Dios, a lo mejor, nosotros vimos que no escuchó, pero la semilla quedó ahí. Y un día vamos a estar en la presencia del Señor. Y esto es lo hermoso, de que a lo mejor un día, si trabajaste para el Señor, un día vas a ver a esa persona ahí. Y vas a ver, yo me acuerdo, que parecía una pared, no me hacía caso. Y Dios trabajó con su vida. Ir a evangelizar es algo hermoso. Ir a hablar de Dios, eso va a ver cómo va a aumentar la fe de uno. Cuando miras cómo Dios trabaja, no nomás en la vida que estás hablando, pero en nuestras vidas. Dios trabaja en nuestra actitud también. Es difícil, no voy a mentir. Va a haber gente que te va a maldecir. Hay gente que te va a hacer algo, pero no importa si tienes niños ahí o no. Pero eso es lo que Dios quiere, que seamos valientes. No que seamos cobardes. Dios no nos salvó para cobardía, sino para trabajar para el Señor. Y que nuestra fe no desmaye. Eso, mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez? Debe incluirme ahí. ¿Cuándo fue la última vez que invitamos a alguien a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que traímos a alguien a la iglesia? Es algo que de verdad meditar. Y hay mucho trabajo en el Señor. Pero si seguimos en 2 Corintios, y ya vamos a terminar ese en el capítulo 1 de 2 Corintios. Y vamos a leer del 8 al 11. En 2 Corintios capítulo 1. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, que fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Y fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo, perdón. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos. Qué hermoso. Sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte.
cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Qué hermoso cómo termina el versículo 8, que dice: de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Dice un apóstol de Dios. Y a veces, ¿qué experiencia de Pablo? No, yo sé personalmente que no puedo ni siquiera llegar cerca de lo que él trabajó para el Señor. Pero yo sé que a veces estamos en esa situación, y cuando vamos a evangelizar, es de vida y muerte para al creyente también, porque no sabemos quién está al otro lado de esa. No voy a llegar a una situación como Pablo, puede tan difícil, que de tal modo que aún perdemos la esperanza de conservar la vida. Ya vimos todos las epístolas de Pablo, cómo sufría. Fue golpeado hasta casi de muerte. Pero a veces que va a llegar algo en esta vida que es a una enfermedad o algo así, Señor, yo prefiero morir. Prefiero estar contigo. Pero dice en el 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos a nosotros mismos. ¿Qué hermoso? Dios tiene algo planeado para cada uno de nosotros. Y lo que Dios tiene planeado se va a hacer. Si nosotros permitimos que Dios trabaje en nosotros. Y todo lo que hacemos y lo que Dios va a hacer en nuestras vidas es para honra y gloria de Él. Igual como Dios trabajó en Pablo, como Dios lo usó en gran manera. Y dice que en el 10, el cual nos libró y nos libra, en el quien esperamos que aún librará de tan gran muerte. En el 11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Y qué importante es la oración. Siempre debemos tener a nuestros hermanos en oración. En los días miércoles y en las mañanas de los domingos, aunque seamos pocos, por eso orar por nuestros hermanos, orar por cada uno de nosotros. Que Dios nos consuele en nuestras vidas cristianas, sirviendo para la obra, sirviendo para Dios, para que nosotros también podamos consolar a nuestros hermanos. Que Dios nos prepare en nuestra vida cristiana y Dios nos use. Ahí terminamos el mensaje. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, por tu palabra, Señor, por una salvación tan grande, Señor, que tú nos has dado, que tú nos has dado tu Santo Espíritu, Padre, que nos consuela, que nos guíe y nos ayude. Así también, Señor, que si hay alguien desanimado, Señor, triste, que tú seas, Señor, que venga, reconozca, Señor, que tú eres el consolador, para seguir trabajando en tu obra, Padre. Que no nos desanimemos, que no perturbe, Señor, el trabajo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, de seguir trabajando, de seguir unánimes, Padre, y que nuestra fe crezca en ti.
sabiendo, Señor, que tú vienes pronto y que el tiempo es corto. Administrar nuestro tiempo, Señor, para ti. Administrar el tiempo. No hay excusas. Llegar, Señor, con grandes recompensas por el trabajo que tú has hecho en nosotros para trabajar en tu obra. Que no quitemos la mirada en el galardón. Gracias, Padre mío, por tu palabra, Señor, y todos te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Los hermanos, que Dios los bendiga. ¿Están contentos? Amén. Vamos a poner de pie y le damos gracias a nuestro Señor por su palabra esta tarde. Ahora vamos a alabarle con ese canto y después tenemos orando ya para hacer el envío de la casa del Señor. El canto es El Sembrador.
día. Gracias por habernos traído comida en su casa y gracias también por su palabra, Señor. Ahora, Señor, vamos a hacer el pedido de su casa. Vamos a nuestros hogares y nos ponemos de sus manos, Señor, que usted nos guarde en el camino y que podamos llegar con bien a cada uno de nosotros a nuestros hogares. Y también, si es su santa y bendita voluntad, que usted nos permita regresar el próximo domingo aquí a su casa para seguir aprendiendo de usted, Señor. Gracias por todo, le damos en esta tarde, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Le damos la honra y la gloria, Señor. Amén. Dios le bendiga, salude a su hermano.